Ya tiene Mateo 9, ¿sí? Vamos a leer los últimos 4 versos de este capítulo 9. Dice el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuáles? Todas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo, si usted tiene un lapicero o tiene una Biblia digital, subraye esa palabra, márcala en color, póngale flores, bombas, de todo. Jesús tuvo, cuando vio la multitud, cuando vio a la gente, Él tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de las personas. Porque esas personas estaban desamparadas, estaban dispersas, como las ovejas que no tienen un pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies o la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen entonces al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies, a su cosecha. Eso es una figura del campo, de la cosecha, de lo que se sembró en el campo, que era una figura muy común ahí. Entonces, quisiera adelantarle que vamos a ver cinco aspectos en este texto. Primero vamos a ver el trabajo que estaba haciendo Jesús, en qué consistía. Luego vamos a ver esta emoción, este sentimiento que estaba despertándose en Jesús, de la compasión. Luego vamos a hablar de la condición que Jesús vio, que le provocó ese sentimiento de compasión. Luego vamos a ver una triste y desalentadora realidad que está mencionando Jesús. Y por último, una urgente petición que Jesús hace. Entonces, empecemos del verso 35. Jesús, si nos devolvemos 2-3 capítulos, Jesús acaba de terminar, pocos días antes, acaba de terminar el famoso Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 al 7 de Mateo. Y quiero que lea las últimas palabras que están en ese mensaje, Mateo 7. Dale una vuelta ahí atrás a las páginas. Dice el verso 28 y 29, que cuando Jesús terminó de hablar, de enseñar en aquel famoso mensaje, cuando Él terminó de hablar estas palabras, dice que la gente que estaba escuchando se admiraba de su doctrina. Porque la enseñanza de Jesús, dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad, no como lo hacían los escribas. Entonces, ¿cómo era la enseñanza de los escribas? Sin autoridad. Si uno piensa un poco, le da vueltas a los evangelios, en algún momento Jesús le dice a la gente: mire, hagan todo lo que ellos les están diciendo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos dicen está bien, eso es lo que está en la ley, pero ellos ni siquiera hacen todo eso que les están pidiendo que hagan. Posiblemente esa es la razón por la que sus palabras no tenían autoridad, porque con su boca decían una cosa, pero con sus actos hacían otra. Pero cuando Jesús les enseña, termina diciendo, ellos se admiraban de la doctrina de Jesús, porque Él hablaba como alguien que tenía autoridad. Entonces, Él acaba de terminar ese famoso sermón, y saliendo de ahí, no más terminando, el capítulo 8 dice: cuando descendió, y ahí empiezan una serie de sucesos. Cuando descendió del monte, empezaron una serie de sucesos, de situaciones, donde Él, terminando de predicar, empieza a atender una enorme cantidad de personas que estaban en situaciones de angustia, en situaciones de desesperación, en situaciones de desesperanza. Le voy a resumir muy rápido quiénes. No más terminando y descendiendo del monte, le aparece un leproso que se postra ante Él, buscando ser limpio de su lepra, y a la vez lo que Él está haciendo es saltándose, pasando por alto unas leyes que a Él no le permitían estar ahí en medio de la gente. Él tenía que estar aislado,
porque tenía lepra, pero él se brincó esas leyes porque creía que Jesús podía quitarle su lepra. Y Jesús lo atiende y Jesús lo sana. Él le pregunta, si usted quiere, límpieme. Jesús dice, sí, yo quiero, sea limpio. 1. Segundo, después de que termina ese, le aparece un soldado romano, un centurión. Viene delante de Jesús. Entendamos esto, él no era del pueblo judío, era un soldado romano, era un gentil. Era alguien que los judíos despreciaban, no querían, odiaban, aborrecían, porque era el imperio que tenía el zapato encima de los judíos. No era solo un soldado, era el jefe de un escuadrón de soldados. Este hombre llega a Jesús y él le dice, mire, tengo un criado, un siervo en mi casa, que está en la cama totalmente paralizado y está sufriendo terriblemente. Sánelo. Y Jesús le dice, vamos a la casa, y él dice, no, vea, yo sé que con solo que usted desde aquí lo diga, él allá va a quedar sano. Y narra la historia, Jesús se sorprende de la fe de este hombre que ni siquiera era judío, y él le concede, le responde su necesidad, y el siervo de este centurión queda sano. Termina de sanar a este y se va para la casa de Pedro, y se encuentra la suegra que está enferma de fiebre, y sana a la suegra de Pedro. 3. 4, esa misma noche, estando en la casa de Pedro, la gente le lleva un montón de gente endemoniada y un montón de gente enferma ahí a la casa. ¿Y qué hizo Jesús? No dijo, ya es hora de descansar, yo ya terminé la labor. No. Jesús atiende a ese montón de personas endemoniadas y dice que con la palabra expulsó a los demonios y atiende a esa gente enferma y sana las dolencias y enfermedades de todas las personas que llegaron a él. Y dice el texto que al hacer esto estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53 que dice, Él llevó nuestras dolencias, Él murió por nuestras enfermedades. Había tanta gente en ese lugar, en esa casa donde estaba Jesús, que Jesús se sale y le dice a sus discípulos, subámonos a un barco y vayámonos al otro lado del mar o lago, lo que estuviese ahí. En ese momento sucede lo que narró David ahora, hay una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba durmiendo. Cuando uno lee esto dice, sí, claro, venía de no sé cuántas horas estar predicando, desciende, atiende a un leproso, luego atiende al centurión, luego le llega un montón de gente a la casa. ¿Cómo se sentía físicamente? Cansado. Y dice, vayámonos en el barco, crucemos al otro lado, y él está en la barca durmiendo, descansando un poco, y empieza la tempestad, empieza el mar, el viento, las olas, esto se va a hundir, los discípulos como locos. ¿Usted cómo es que está durmiendo? ¿No ve todo lo que pasa aquí? Jesús dice, tranquilos, porque tienen miedo. Y calma la tempestad. Cuando llega al otro lado, se dirigieron a una región que se llama Gadara, y entrando a la región se encuentra 2 endemoniados también. 2 endemoniados que hay en la historia paralela en Lucas, o Marcos más bien, es mucho más amplia al hablar de los endemoniados. Dice que estaba en los sepulcros y era un tormento y se golpeaba y se lastimaba, etc. Bueno, Jesús le dice a esos 2 endemoniados, le expulsa a los demonios, los manda a un montón de cerdos, los cerdos se van, es una pérdida de dinero para los de Gadara, y le dicen, váyase de aquí. Bueno, apreciaban más el dinero que generaban los cerdos que lo que Jesús estaba haciendo con esos 2 hombres endemoniados. Jesús sale de Gadara y regresa otra vez a la ciudad donde estaba, y cuando él llega, adivina qué lo recibe. Un montón de gente en su casa otra vez, y había tanta gente que 4 hombres tenían un amigo paralítico y dijeron, aquí no hay por dónde entrar. Entonces se fueron para arriba al techo, hicieron un hueco y ahí bajaron a su amigo el paralítico, al que Jesús perdonó sus pecados y también sanó de su parálisis. Y saliendo de ahí, Jesús pasa por el banco de los tributos públicos y recluta a uno de los más aborrecidos y odiados personajes del pueblo, a Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un publicano, que trabajaba para ese gobierno romano cobrándole impuestos a sus hermanos judíos, un hombre despreciado. Y no solo lo reclutó y le dijo, sígame, y lo hizo uno de sus discípulos, y es el hombre que escribe el evangelio que hoy estamos leyendo, sino que después de reclutarlo, Jesús tiene la osadía de sentarse a comer y a compartir con otro montón de esos aborrecibles publicanos y pecadores. Esa expresión sigo sin entender de dónde nació, pero bueno.
Los fariseos veían y llamaban a una clase social publicanos y pecadores. Y por otro lado, ellos, los fariseos, los hombres de Dios, los santos, los que conocían la ley. Jesús se sienta con esos publicanos y pecadores. Jesús come con esos publicanos y pecadores. Jesús comparte con esos publicanos y pecadores. Tal vez hasta contó chistes, no sé. Pero estaba con ellos. Y en medio de una discusión que tiene saliendo de allí con un grupo de fariseos y con unos discípulos de Juan el Bautista, que tenía que ver con el ayuno, adivine qué pasa. Aparece otro personaje que se llama Jairo, que era un hombre importante en la sinagoga, y llega donde Jesús y le dice: hey, mi hija está muerta, pero yo sé que usted puede hacer que ella vuelva a vivir. Y Jesús le dice: vamos. Y mientras Jesús va de camino a la casa de Jairo, adivine qué pasa. Aparece una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, y mientras Jesús va caminando y lleva un montón de gente alrededor, esa mujer aparece y toca el borde de su manto. Y también ella, igual que el leproso, rompe leyes que le permitían estar ahí. Ella no podía estar ahí con la gente, pero ella se metió ahí porque ella dice: Él puede sanarme. Y Jesús sana a esta mujer y también le dice: por su fe usted será sanada. Termina el camino, llega donde Jairo y se encuentra un montón de gente llorando ahí, lamentándose, y él entra y sana a la niña, la resucita porque estaba muerta y vuelve a la vida. Jesús sale de la casa de Jairo y ahí viene que aparecen 2 ciegos diciéndole: por favor, tenga misericordia de nosotros, devuélvanos la vista. Y entonces Jesús les concede su petición, les devuelve la vista. Después de que se van estos 2 ex ciegos que ahora ven, le llevan un endemoniado que está mudo. Wow, qué maratón, ¿no? La de este hombre. Le llevan un hombre mudo, endemoniado, de quien Jesús expulsa al demonio para que pueda hablar. Le acabo de describir 12 eventos continuos, uno tras otro, sin descanso, en los que Jesús recibió y buscó, porque nos vinieron a Él, pero Él fue a ellos también. Buscó la gente, recibió la gente, los atendió, y nunca puso su salud, su cuerpo, su físico, su nombre, su poder como una excusa para no hacer algo por ellos. Los atendió, los recibió, les dio lo que necesitaban. 12 eventos que muestran a un Jesús trabajando incansablemente en favor de las personas y sin importar si ellos eran o no eran judíos. Esto que acabamos de rápidamente resumir es la segunda gira de varias que Jesús hizo, de varias de sus giras ministeriales. Pero en medio de todo eso que hizo, de sanar personas, de recibir personas, de tocar al leproso, que eso estaba prohibido también, vemos el inicio ahora sí del verso 35. Lo último que estaba antes de eso es el mudo endemoniado. Y entonces dice el verso 35 que Jesús recorría todas las ciudades. ¿Cuántos kilómetros acostumbraba a caminar Jesús diariamente? No era un predicador que estaba ahí sentado en la casa esperando que la gente llegara, aunque la gente le caía siempre a la casa. Seguro decía: no, es que aquí no cabe, mejor salgo porque si vienen todos aquí, no sé. Pero bueno, Jesús pasaba recorriendo, lo que dice ahí, recorriendo las ciudades, recorriendo las aldeas, visitando los pueblos, saliendo, yendo donde estaba la gente. Él no estaba metido en la sinagoga esperando a que toda la gente llegara ahí, aunque él iba a las sinagogas también. Pero llegaba, enseñaba y se iba, porque iba a ir donde la gente estaba, porque no toda la gente estaba en las sinagogas, en los templos judíos. Entonces, ¿en qué consistió el trabajo que Jesús hizo? Veamos el verso 35. Jesús atendió 3 áreas de la vida de las personas. ¿Qué es lo que hacía en esos viajes misioneros, en esas maratones? 3 cosas. Número 1, enseñar.
en sus templos, en sus sinagogas, en el lugar donde ellos se reunían a leer la ley, Jesús ahí llegaba a enseñar. Estaba atendiendo la mente, el intelecto de la gente, su mente. Pero además, predicaba el evangelio del reino. Enseñanza en las sinagogas, la ley, predicación del evangelio. Ahí está atendiendo el corazón de la gente. La necesidad imperante de que la gente entienda que necesita arrepentimiento y poner su fe en Él para ser salva. Está teniendo el corazón de la gente. Y por último dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, su cuerpo. Su mente, su corazón y su cuerpo. Ahí estaba trabajando Jesús. En la mente de las personas, en el corazón de las personas y también en el cuerpo de las personas, en la parte física. Pasemos al segundo punto que les mencioné. Dice el verso 36, que Jesús, cuando veía las multitudes, yo le pregunto, si Jesús se hubiese quedado metido en la sinagoga, donde acostumbraban a estudiar la ley, ¿hubiera tenido tantas multitudes a su alrededor? ¿Hubiera tenido tanta gente caminando con Él? Jesús se dirige a la casa de Jairo y lleva un montón de gente alrededor de Él caminando con Él. ¿Qué anda haciendo la gente caminando con Él? ¿Qué querían? Si hubiesen querido un milagro como todos los que vimos, ya se lo hubieran pedido y se hubieran ido. Pero había algo más. Jesús tenía algo más, algo atrayente, algo seductor, algo en el buen sentido de la palabra, algo que cautivaba, algo que hacía que la gente quisiera estar donde Él estaba, querían escuchar sus palabras, querían saber qué tenía que decir ese hombre, porque Él enseñaba de una manera diferente. Si Jesús se hubiese quedado metido en la sinagoga, no hubiese tenido esas multitudes. ¿Cómo tuvo las multitudes? ¿Cómo la gente supo quién era Él y qué decía? Porque Él iba donde estaba la gente. Porque Él recorría las aldeas, los pueblos, los lugares, se metía en las casas, se metía donde estaba la gente que nadie quería ir a visitar. Se metía donde estaban los publicanos, los pecadores. No sé qué compone esa lista, ¿verdad? Pero ahí estaba Él. Los fariseos no entraban ahí. Los fariseos no se mezclaban con ese tipo de gente. Hasta reclamaban y decían que este hombre, si fuera un profeta, ¿verdad?, sabría con quién se está metiendo. Eso dijeron cuando Jesús llamó a Mateo y se sentó con los publicanos y los pecadores. Y Jesús saca la ley y les dice, ¿saben qué? Vayan a leer, vayan a la ley. El profeta Oseas, lo que dijo él en el capítulo 6, y les dice, vayan y aprendan, le dice a los fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque yo no vine a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores. Vine a buscar a aquellos que necesitan tener la oportunidad de arrepentirse. Y esos por lo visto no estaban ahí en las sinagogas, porque los que se metían ahí son los que se creían muy buenos. Los fariseos, los saduceos, los que sabían la ley, son los que estaban ahí, discutiendo de lo mucho que sabían. Mientras la gente que necesitaba el arrepentimiento, que sabía que estaba excluida, no escuchaba esas palabras. Y Jesús va a ellos, donde no llegaban los líderes religiosos de su época. Jesús salió, Jesús se acercó a la gente, Jesús tocó al que nadie quería tocar, Jesús recibió al que nadie quería recibir, Jesús escuchó al que nadie quería escuchar, Jesús se sentó a la mesa de quienes no querían recibir. Jesús pasa por un lugar y hay un jefe de publicanos subido a un árbol que se llama Zaqueo y le dice, hey, hoy voy a comer en su casa. Zaqueo no le invitó, Jesús se invitó solo. Hizo Zaqueo una fiesta enorme, pero dijo Jesús, hey, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo un fariseo se iba a ir a meter a hacer eso a la casa de Zaqueo? Nunca. Y Jesús le dio a aquellos que no tenían oportunidad, les dio la oportunidad de escuchar acerca del arrepentimiento. En 2 ocasiones Jesús le dijo esto a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, Jesús pudo ver las multitudes porque se metió donde estaban las multitudes. Cuando Él vio a las multitudes, se despertó algo en Él. ¿Qué le dije que subrayara? ¿Cuál palabra?
La compasión. Jesús sintió compasión. Jesús tuvo compasión. Jesús sintió compasión por aquellas personas a las que recibía, las personas con las cuales Él compartía, aquellas que lo buscaban no solo para recibir un milagro, sino para escuchar sus palabras. Porque esas personas eran cautivadas por esa particular y diferente forma de escuchar lo que decían las Escrituras. No eran como los fariseos, ya no eran solo reglas vacías, no eran juicios de valor sobre ellos, no eran palabras que buscaban condenarlos y hacerlos sentir inferiores por no poder cumplir con esos estándares que los líderes religiosos imponían. Era el mensaje de un hombre que les brindó a ellos la oportunidad del arrepentimiento. A los que se sentían y sabían excluidos y condenados, y se sentían excluidos de la posibilidad de ser aceptados delante de Dios porque ya les tenían una marca en la frente que decía: ustedes son pecadores, ustedes son publicanos, ustedes están excluidos de la posibilidad de agradar a Dios. Era alguien que los amaba y se preocupaba por ellos sin importar la condición en la que se encontraban, y a quienes Él quería brindarles la oportunidad de escuchar el Evangelio del Reino y tener la oportunidad de arrepentirse. A eso se le llama compasión. La compasión no es lástima, porque la lástima es un sentimiento pasivo. La lástima es algo que cuando yo veo una necesidad, una angustia, un dolor, digo: ay, pobrecito, y ya. Y a los 100 metros ya lo olvidé, ya pasó. Eso es lástima. Es pasajera, es fácil de olvidar. Pero la compasión es acción. La compasión involucra hacer algo por eso que me provocó, que me generó compasión. La compasión no es pasiva como la lástima. La compasión es activa, nos lleva a hacer algo, nos mueve a hacer algo. La compasión no me deja ser solo un espectador. La compasión no me deja solo ver y decir: ay, qué dolor, qué tristeza. No puedo solo verlo. No puedo solo sentirme muy triste y muy dolido por lo que estoy viendo, no. La compasión nos lleva a hacer algo por esas personas o por esas situaciones que han generado en nosotros el sentimiento de la compasión. La compasión no sabe nada de excusas. La compasión no sabe de pretextos. La compasión no tiene límites de tiempo. La compasión no mide si estoy cansado o no estoy cansado. La compasión no sabe si tengo o no tengo dinero. Ella va y el dinero llega. La compasión se mueve sin importar si hay o no hay recursos, si hay o no hay tiempo, si hay o no hay lo que sea, pero sabe que tiene que hacer algo, que no se puede quedar así de brazos cruzados sin hacer nada. Jesús no se quedó esperando que la gente viniera donde Él estaba. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que bien podía hacer eso y hacer que las masas vinieran a Él y Él sentarse y no. Él no lo hizo así. Como dijo Pablo a los filipenses, Él descendió, se despojó de su forma de Dios y tomó una forma de siervo, de esclavo, y sirvió y se entregó y fue hasta la muerte. No se quedó ahí esperando que la gente viniera a Él. Él fue donde la gente estaba. Jesús salió en busca de ellos. Se metió a sus templos y les enseñó ahí, se metió en sus casas y comió con ellos, se sentó con ellos, durmió con ellos, los escuchó, los tocó, compartió con ellos y les compartió el mensaje, les dio la oportunidad de escuchar del reino, del evangelio y de que fuesen salvos al arrepentirse. Compasión. Jesús tuvo compasión de las personas. Eso me hace preguntarme, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando tenemos a nuestro alrededor, en la familia, los vecinos, los compañeros del trabajo, de las universidades, de los colegios? ¿Qué es lo que sentimos por todos los que están a nuestro alrededor y no han tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido de escuchar el evangelio, las buenas nuevas y de arrepentirnos y de obtener salvación? ¿Qué sentimos por ellos? ¿Qué sentimos por esas personas?
a veces, tristemente, es más parecido a lo que sentimos como lo que sentían los fariseos que lo que sentía Jesús. A veces pensamos como los fariseos, esos pecadores, hijos del diablo, y ya es como un deleite en decirles hijo del diablo. Eso es triste, hermano. Jesús va pasando por Samaria con sus discípulos y los samaritanos no los reciben muy bien cuando van de camino. Y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, molestos, indignados, porque no los tratan bien, le dicen a Jesús, ¿qué? Oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Dios mío. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? ¿Qué le pasa? A veces así estamos. A veces estamos deseando que el Señor venga para que consuma a esos hijos del diablo, esos impíos. A ese compañero, a ese vecino, a ese violador, a ese asesino. Y lo que menos pensamos es en qué podemos hacer para darles la oportunidad de escuchar el Evangelio, de arrepentirse. Compasión o lástima, ¿qué nos está moviendo? ¿O qué estamos sintiendo? Porque la lástima no nos mueve a nada. Sigamos, en el verso 36 dice, cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Aquí vamos a ver cuál es la condición que había que provocó ese sentimiento de compasión en Jesús. Porque esas personas se encontraban, según la percepción de Jesús, desamparadas. Esas personas se veían dispersas como se ve una oveja que no tiene pastor. Esta gira de Jesús está dirigida solo al pueblo judío, todavía no ha hablado de ir más allá de los judíos. Y está hablando en un contexto, imagínense que cuando Jesús nace, han pasado 400 años de silencio de parte de Dios. Dios acostumbraba a dirigirse al pueblo para llamarlo al arrepentimiento. ¿De qué manera? Enviando, ¿qué? Profetas. Que le dijeran al pueblo, hey, esto es lo que Dios está diciendo. Y siempre el profeta traía un mensaje de juicio, de condenación, acompañado de arrepiéntase, para que no venga esto sobre su vida. Vuélvase a Dios. Ese era el mensaje siempre de los profetas. Pero llegó un punto donde Dios cayó más y ya no envió más profetas. Y ese lapso de tiempo fueron 400 años. Entre Malaquías, que es el último capítulo del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer evangelio que vemos, hay un espacio de 400 años. ¿Cuántas generaciones pasan en 400 años? Por lo menos 5 generaciones de 80 años hay en 400 años. Imagínense su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que nunca escuchó a un profeta de Dios diciéndole, arrepiéntase. ¿Y qué tenían? La ley. Pero la ley sin un corazón correcto produce lo que vemos en los fariseos, en los evangelios. Un montón de leyes, de legalismo, de reglas, de cosas que ni siquiera entendían, que ponían a todo mundo cargas que ni ellos mismos podían llevar. En ese contexto la gente estaba con una instrucción equivocada de la ley, siendo guiados por ciegos, por hombres que ni siquiera entendían bien esa ley y creían que la entendían y creían ser muy santos por eso. Pero cuando Jesús encuentra a las personas que están ahí siendo enseñadas por estos líderes, los ve como ovejas que no tienen pastor. Los ve sin nadie que los guíe realmente a Dios. Los ve dispersos, los ve confundidos, los ve agobiados, los ve desamparados, los ve indefensos. Los ve como gente que tenía cerrada la oportunidad de escuchar y entender qué significa arrepentirse. Y Jesús los compara con ovejas que no tienen pastor. Y hay que entender esto que significa. Las ovejas, la oveja es un animal bien torpe. Y el Señor nos compara a nosotros con ovejas. Pero la oveja es un animal torpe, inútil, totalmente dependiente de su pastor. No es autosuficiente. Si la oveja se pierde del rebaño, no sabe cómo regresar ahí.
Si el pastor del rebaño no lleva una oveja al río donde está el agua, esa oveja se muere porque no sabe llegar donde hay agua. Si el pastor no toma aceite y lo rocía sobre la cabeza de la oveja, vienen unos bichitos y se le paran y se le meten en el cerebro y la vuelven loca y se termina matando y pegando en algún lado. La oveja es un animal torpe, insuficiente en sí mismo, necesitado 100% de que el pastor le cuide. Lo único que sabe hacer bien la oveja, ¿sabe qué es? Escuchar la voz del pastor. Eso es lo único que sabe hacer bien. Es dependiente de la guía que hay en la voz de su pastor. Para todo. Para todo. Es un animal torpe, frágil, débil, fácil presa de sus depredadores si no tiene el cuidado del pastor. Si la oveja se pierde, no sabe cómo regresar, no tiene sentido de ubicación, no puede valerse por sí misma, necesita al pastor para todo. Entonces Jesús ve a Israel como un pueblo errante, sin rumbo, sin dirección, que no sabe qué hacer. Hay una expresión en el libro del profeta Jonás, si no me equivoco, donde Dios le dice al profeta, es que esta gente ni siquiera sabe distinguir su mano izquierda de su mano derecha. Están tan perdidos, tan confundidos, tan distorsionados que ni siquiera eso pueden hacer. Eso no es muy diferente a lo que podemos encontrar hoy en nuestras vidas si no está Dios en ella. Una persona que hoy no tiene a Dios en su vida se encuentra así, errante, vacilante, va y viene, anda buscando en todo lado qué es lo que satisface su alma, su corazón y no lo encuentra, prueba de todo, se mete en todo, sufre en todo y no encuentra lo que su alma necesita. Está errante, vagando y está cosechando las consecuencias de su pecado porque no entiende que lo que necesita en su vida es arrepentirse y encontrar a Cristo Jesús y poner su fe en Él para que realmente encuentre sentido y propósito en su vida, para que realmente encuentre paz, la paz que da el Señor. Esa es la condición en la que está esta gente. Y por esa condición es que se despierta en Jesús, ¿qué? La compasión. Hermano, ¿qué está viendo usted afuera? ¿Qué es lo que vemos en la gente que no tiene a Dios? ¿El impío, pecador, hijo del diablo que ojalá se vaya ya para el infierno? ¿O la oveja errante, perdida, que necesita un pastor que la cuide y la salve? ¿Qué estamos viendo? ¿Con qué ojos estamos viendo al que está perdido? Hemos contado acerca de Richard Wurmbrand, que es el fundador de la organización de la Voz de los Mártires, que es una organización que apoya a cristianos perseguidos, y una de sus historias, él estuvo encarcelado muchos años sufriendo torturas, martirios, y uno de sus torturadores lo encuentra orando y él no entiende, le dice, usted, ¿por qué es que usted ora? Usted es tan tonto, uno le pega, lo lastima, usted sufre, ¿cómo va a creer en ese Dios? ¿Qué es lo que usted está orando? ¿Qué es lo que está pidiendo a ese Dios? Y Richard le dice a este hombre, estoy orando por usted. Él podía ver a ese hombre como, ojalá que dijo el diablo, que Dios venga y le arranque la cabeza por estar tocando a un hijo de Dios. Ay, Dios mío. Pero él ve lo que Jesús veía. Él ve a un hombre perdido en sus delitos y sus pecados. Él ve a un hombre muerto que no ha conocido a Dios. Él ve a una persona necesitada de salvación, que aunque le está lastimando, le está haciendo daño, le está torturando, él sigue viendo a alguien que está necesitando a Cristo. ¿Qué estamos viendo nosotros en los que están a nuestro alrededor? Ante esta realidad, veamos lo que dice Jesús en el verso 37, después de decirles, hey, esto es lo que estoy viendo yo, esto es lo que siento por la gente, y todo eso estoy haciendo por toda esa gente. Dice el verso 37, entonces le dijo esto a sus discípulos, a la verdad que la cosecha es grande, es mucha, y los que trabajan para recogerla son muy pocos.
una triste y desalentadora realidad. Ante esta condición de las personas que Jesús está viendo y describiendo, que es la que lo lleva a ese incansable trabajo que estaba haciendo, que vimos antes de iniciar a leer, Jesús comparte con sus discípulos esa perspectiva divina de cómo ver a aquellos que no tienen a Dios. Y les deja saber a través de esta metáfora la gran necesidad que hay entre las personas. Son muchos los que necesitan escuchar las palabras de Dios. Son muchos los que necesitan tener la oportunidad de escuchar acerca de que necesitan arrepentirse y de poner su fe en Cristo. Pero son pocos los que están dispuestos a hacer esa tarea. Hay muchos que necesitan que alguien se acerque y comparta con ellos el Evangelio. Son muchos los que están atravesando sufrimiento y dolencias físicas o emocionales y requieren a alguien que les ayude, que les apoye, que les traiga alivio, que les muestre una luz, que les dé esperanza, que les dé consuelo. Hay muchos en esa situación, pero son pocos los que hacen algo al respecto. Son pocos los que son movidos por la compasión. Son pocos los que están dispuestos a incomodarse por amor. Los que estén dispuestos a entregar sus fuerzas, su tiempo, su afecto, su dinero, sus bienes, por amor a su prójimo, son pocos. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, pero son pocos los que son movidos a hacer algo por esa necesidad. Esa es la triste realidad que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Y por último, como consecuencia de esto, Jesús hace una petición, bueno, más que una petición, es una orden también. Rueguen, pidan, rueguen al Señor, al dueño de esta cosecha, que envíe más obreros. Le hace el encargo, rueguen al Padre que envíe más obreros. Esta semana, mientras meditaba en este texto, precisamente tuve una conversación con una amiga que es misionera en la zona cercana a Indonesia, donde están los hermanos que apoyamos nosotros de acá. Y ella me contaba que su familia tomó parte de sus vacaciones, ella, su esposo y su hijo, que están allá como misioneros, tomaron parte de sus vacaciones para ir a apoyar a un equipo de traducción bíblica que está en otra zona del país donde ellos viven. Ellos sirvieron como revisores de una traducción que un grupo estaba haciendo de un libro del Evangelio de Juan. Estaban traduciéndolo a una lengua X y esta familia llega a dar soporte y a decir, parte del trabajo misionero, alguien traduce y necesita que otros ojos lleguen a revisar eso antes de que eso pueda ser impreso y distribuido. Entonces, ellos sirvieron como revisores de la traducción, validando que esa traducción era fiel, que realmente transmitía bien las palabras, las ideas a ese idioma que no tiene traducción bíblica. Si nadie les revisa a ellos, no pueden hacer la revisión oficial con un consultor y por ende no pueden imprimir y distribuir esas traducciones, y entonces se perdería el trabajo de años de ese equipo de personas que ha dedicado años a meterse en esa cultura, a entender ese idioma y a traducir la Biblia a ese idioma. Bueno, ojalá toda la Biblia, el Evangelio de Juan. Años para producir eso. Y si no tienen alguien que le dé una ojeada antes de llevarlo a un consultor, no hay nada más que hagan, se perdió, no se puede imprimir, no se puede publicar. Entonces esta amiga me dijo, literalmente estas fueron sus palabras: la necesidad es mucha. Estos equipos están desesperados, especialmente los del idioma Yamap, que es el que tradujeron, porque ellos están trabajando en el Nuevo Testamento y les falta bastante. Le decían a mi esposo, quédese más tiempo con nosotros, o nosotros vamos allá donde usted vive, porque el libro de Juan son capítulos larguísimos, eternos, decía ella. Y el esposo les decía, no puedo ninguna de las dos. No puedo quedarme más tiempo con ustedes y tampoco puedo recibirlos allá, porque hay un trabajo que me está esperando allá. Nosotros hemos usado parte de nuestras vacaciones familiares que tenemos por año
para ir a ayudar a estos dos grupos. No podemos, o mejor dicho, no deberíamos tomar todas nuestras vacaciones para trabajo, pero así somos. Y además mi esposo tiene 2 trabajos que le demandan 100% de su tiempo. La realidad es dura. Oren por más obreros. Y yo leyendo este texto, hermanos, no todos podremos estar ahí. No todos hemos sido llamados a hacer algo como eso. Pero definitivamente todos tenemos un llamado a la compasión, a la predicación, a compartir el Evangelio con los que están alrededor. Y no es un tema de conocimiento, es un tema de qué hay en el corazón. Es un tema de realmente cuánto me importa mi prójimo. Es un tema de si realmente yo soy lo más importante o los demás. Es un tema de ver como Jesús veía. Y eso no solo es saberlo, es algo que hay en el corazón que debe trabajarse. Señor, muéveme, despierta en mí la compasión para hacer algo. Cuando Jesús termina este verso 38, vea lo que hizo inmediatamente después, capítulo 10, verso 1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y viene la lista de nombres y luego en el verso 5 dice, les dio a los 12, Jesús los envió, les dio instrucciones diciéndole, por todo esto, dice el verso 7 y 8, yendo, ¿hagan qué? Prediquen. ¿Qué tienen que predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y también, ¿qué más hagan? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, recibieron de gracia, den de gracia. Jesús está diciendo, todo lo que yo acabo de hacer, y después de esto que les acabo de decir, ahora vayan ustedes y háganlo también. Les doy la autoridad, les doy el poder, les doy la potestad de que hagan todo esto que yo estoy haciendo, predicando, sanando, enseñando. ¿Por qué? Porque la necesidad es muy grande y solo Jesús no alcanzaba. Y se háganlo ustedes también. Les dio muchas instrucciones. Todo el capítulo 10 son instrucciones. Y después de terminar con las instrucciones, adivine qué hizo Jesús. Capítulo 11, verso 1. Cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí otra vez a enseñar y a predicar. Hay mucho trabajo. Voy a hacer un break aquí para darles, porque ese ya yo no puedo solo, demasiado. Vayan ustedes 12 y ahora, pero yo sigo. No es que vayan y ya, yo ahora sí voy a descansar, me voy a quedar aquí panza para... No. Porque la compasión no permite hacer eso. Porque todavía había demasiada necesidad. Y Jesús dice, necesito reclutar más gente, pero sigue habiendo una gran necesidad y Él sigue haciendo su trabajo de enseñar, de predicar, de sanar, etcétera, etcétera. Tanta gente, cuando uno lee los evangelios, puede percibir en las personas, en cada expresión, en cada historia que hay en estas narrativas, puede encontrar gente con un pensamiento tan equivocado de Dios, gente que piensa en un Dios como un Dios terrorista, como un Dios que si yo hago algo malo me va a mandar una enfermedad, me va a mandar un castigo, me va a matar, me va a asesinar. Puede encontrarse esa constante idea en diferentes textos. Inclusive Jesús en un momento, hay una historia de los de Siloé que fueron muertos y Él les dice, ¿ustedes creen que esos eran más pecadores que todos ustedes? Dicen, no, todos necesitan arrepentirse. El que no se arrepiente no tendrá cabida en el reino de los cielos. Y hay como una idea en las personas de que usted se porta mal y va a ser castigado por Dios. Como un Dios terrorista. Él está enfermo, Jesús llega a sanar a un hombre y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Vea la mentalidad en las personas que había.
Él está así, enfermo, porque o él pecó o sus papás pecaron. Ese Dios terrorista que anda buscando como exterminar al que no le obedece. Pero lo que Jesús vino a hacer es traer un mensaje de esperanza para, sí, hacerle saber al pecador que es pecador y que por ese pecado hay una consecuencia, hay una condenación eterna, hay un infierno al que se dirige, pero para eso vino Él, para darle la oportunidad de saber eso, para darle la oportunidad de arrepentirse de su pecado, de su maldad, y para darle la oportunidad de ser salvo. A eso vino Él, para que aquel que pone su fe en Él pueda creer y pueda ser salvo. Los fariseos le cerraron la puerta de la salvación a mucha gente, y Jesús vino a abrirla y a decirles: ustedes no han entendido de lo que se trata esto. Vayan a leer lo que Oseas dijo. Y usted lee ese capítulo completo, es Oseas capítulo 6. Y lo que está haciendo el profeta es precisamente diciéndole al pueblo: usted está perdido, usted necesita arrepentirse. Y es lo que Jesús vino a hacer. Ustedes están perdidos, necesitan arrepentirse. Necesitan poner su fe en Jesús, en el Salvador. Pero eso es una tarea que tenemos todos. Pero es una tarea a la que no le basta el conocimiento. Es una tarea que necesita un corazón dispuesto a hacerla. Es una tarea que necesita que seamos llenos de compasión, que nos mueva a realmente hacer algo por aquel que está perdido. No se nos puede olvidar que nosotros estuvimos también ahí, en esa condición, que también estuvimos muertos. El capítulo 3 de la carta que Pablo le escribe a Tito le recuerda eso. Hey, acuérdese, usted era todo esto, pero Él lo salvó, no por las obras de justicia que ustedes hubieran hecho. Él lo salvó por su amor y por su misericordia. Es la compasión la que nos debe mover a hacer algo, no solo a sentir lástima, a hacer algo. Amén. Póngase de pie.